Hola y bienvenidos a un video más de tu guía docente. Hoy vamos a hacer el cuarto relacionado con esta serie respecto a la evaluación y vamos a hablar sobre la prueba escrita. Pero la prueba escrita, como es bastante denso, es bastante grande lo que tenemos que abordar, este de acá lo voy a dividir en tres partes. La primera de ellas la vamos a ver hoy día y tiene relación con respecto a qué es la prueba escrita y un ítem importante respecto a esto que es la tabla de especificaciones. Vamos a ver qué es la tabla de especificaciones, cómo poder construirla y un ejemplo a partir de esto. Y en los dos siguientes videos vamos a hablar respecto a las preguntas cerradas y el otro las preguntas abiertas. Entonces, de esta manera quedan videos un poquito más fáciles de digerir y también usted va a poder ver el video que es el elemento que quiere informarse o bien el que más le pueda llamar la atención. Entonces, comenzamos. Lo primero es entender para qué podemos utilizar la prueba escrita. La prueba escrita la podemos utilizar para amplia variedad. Podemos hacerla como pruebas de diagnóstico, como pruebas formativas o bien como pruebas sumativas. ¿Ya? Esto nos podemos centrar también en lo que es contenido de orden declarativo o del procedimiento o de actitudes. Podemos abarcar distintos niveles cognitivos dependiendo de la taxonomía que estemos utilizando. Y podemos utilizar instrumentos sumamente diversos como pueden ser pruebas objetivas, pruebas solamente con preguntas abiertas, respuesta corta, de ensayos, de distintas formas. Entonces la idea es que podamos abordar estos distintos tipos de ítems de distinta manera. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer una prueba escrita? ¿Cuáles son los distintos instrumentos para poder hacer esta prueba? Lo primero que tenemos que tener claro es el objetivo de evaluación, el objetivo que queremos evaluar en la prueba, el o los objetivos. Estos objetivos tienen que estar sumamente bien planteados. Si tienes duda de cómo plantearlo, te invito a que veas el video donde explico cómo hacer un objetivo de la clase y pensando también en el destacado de la evaluación docente. Ahora que tenemos claro cuál es el objetivo, nosotros vamos a definir una muestra de los empeños que se evaluarán. Es decir, de este objetivo general, de este objetivo grande, cuáles van a ser las distintas muestras. Podemos verlo incluso como indicadores de evaluación, podemos verlo como los contenidos que vamos a estar evaluando, como los distintos pasos que tenemos que seguir, o las distintas clases. Ahí va a depender de nosotros, pero siempre es bueno ver cuál va a ser el marco con cual nos vamos a ver. Luego, debemos precisar cuáles son las condiciones de la evaluación. Y aquí tenemos que especificar cómo va a ser evaluado el estudiante en el respectivo trabajo. Y sobre esa base nosotros vamos a hacer nuestro respectivo juicio o valoración a él. Entonces aquí podemos tener, por ejemplo, lo que es la prueba escrita, que es lo que nos va a contemplar. Luego de esto, tenemos que elaborar lo que es la tabla de especificaciones. Sobre la tabla de especificaciones es lo cual nos vamos a extender durante todo el video, así que lo dejamos por ahí por un momento. Y el último paso es ya formular las distintas preguntas para los distintos ítems que hemos seleccionado. ¿Ya? Todo de acuerdo con la planificación previa, es decir, todas las preguntas que estamos realizando o todo el ítem que vamos a generar tienen que tener relación con la tabla de especificaciones que estamos creando. Lo que está descrito en la tabla de especificación tiene que estar contenido en el objetivo. Recordemos que no podemos tener ítems o preguntas que se salgan del objetivo de la evaluación, sino de esa manera nuestro instrumento no está evaluando lo que debería evaluar, lo que nosotros queramos tener. Entonces vamos a tener distintos problemas y si estamos en una evaluación docente, nos vamos a salir del objetivo y de inmediato vamos a estar en un básico o un insatisfactorio, dependiendo de cómo sea la rúbrica. ¿Qué cosa es entonces una tabla de especificaciones? Es una representación de la forma en que el instrumento de prueba va a ser diseñado. Es un plano previo de él o un esbozo del alcance que va a tener o del énfasis que le vamos a dar respecto a los contenidos y a los logros de aprendizaje intencionados de una clase en un determinado periodo lectivo. Esta tabla la podemos hacer de dos formas. Una, con énfasis en la dificultad, la cual no recomiendo mucho y creo que está bastante más desactualizado respecto a esto, está relacionado a lo que son los contenidos propiamente, o respecto a la complejidad. Vamos a ver un poquito en detalle esto y vamos a ver también ejemplos frente a la complejidad, frente a esta última. Entonces, nos vamos a la primera de ellas, la tabla de especificaciones con énfasis en la dificultad. La dificultad acá va a estar referida al nivel de exigencia en cuanto al conocimiento específico del contenido y al manejo del mismo por parte del estudiante. Es decir, nos vamos a enfocar en contenido. Es por eso que esta no la recomiendo tanto. La vamos a mencionar en forma muy rápida, sin ejemplos respecto a esto. Pero como está relacionado al contenido, yo encuentro mucho más interesante la otra, que tiene relación con las habilidades o las destrezas que va a mostrar el estudiante. Requiere que el estudiante fundamente el manejo del contenido conceptual para encontrar la respuesta y los referentes de corrección se van a situar fundamentalmente en contenidos conceptuales. Para esta podemos utilizar una tabla de especificaciones de esta forma, en donde voy a tener el contenido conceptual que estoy tratando, aquí como contenido propiamente tal, contenido puro y duro, en qué clases o cuántas clases estoy tratando dicho contenido, puedo obtener el porcentaje de ellas para poder tener una buena distribución al momento de hacer mis reactivos, y luego respecto a esto, puedo
ver cuáles van a ser los tipos de ítems que voy a estar. Por ejemplo, puedo colocar verdadero y falso, términos pareados, selección múltiple, y dependiendo de esto voy a seleccionar la cantidad de preguntas tratando de que mantenga una cierta distribución en torno al número de clases. Pero acá en ningún caso voy a estar asociándolo a la habilidad o a la destreza que necesita el estudiante para realizar. Luego de esto puedo hacer una suma de preguntas que tengo que estar relacionando, entonces voy a tener una prueba construida para que la cantidad de contenido esté distribuido de buena manera. Y la cantidad de insumo, la cantidad de ítems que voy a estar realizando, van a estar dándome el proceso de la dificultad respecto a esto. La segunda tabla de especificaciones es con énfasis en la complejidad. Y esta es la que yo creo le encuentro mucho más interesante y la que recomiendo que todos nosotros utilicemos para trabajar con la evaluación docente, para trabajar en nuestras prácticas cotidianas. En esta, ¿a qué cosa va a estar relacionada la exigencia? La exigencia va a estar relacionada al nivel de pensamiento o de destreza que le va a exigir al estudiante para enfrentar correctamente el desarrollo de la pregunta. Requiere que el estudiante fundamente el manejo de habilidades de pensamiento o destreza para encontrar la respuesta. Es decir, acá nos enfocamos en habilidad principalmente, en el anterior en el contenido. Y los referentes de corrección se sitúan fundamentalmente en los contenidos procedimentales. Entonces tenemos una lógica bien distinta, una lógica completamente distinta, y me parece que para trabajar con unas clases que sean distintas a la lógica conductista, esta tabla de especificación bastante más útil la voy a encontrar al momento de trabajar. La tabla de especificaciones la podemos hacer con una tabla similar a esta que tenemos acá, en donde yo en la primera columna voy a tener aquí los contenidos, los objetivos que voy a estar trabajando, las actividades incluso que voy a estar realizando y cuántas clases tomé para poder realizar esto. A partir de las cantidades de clases puedo sacar el porcentaje que va a corresponder a cada una de ellas. ¿Para qué? Para poder distribuir de buena manera las distintas preguntas. Luego acá tengo un recuadro. En este caso, por temas de espacio, ocupo solamente 3, pero uno puede colocar los 6 elementos relacionados a la taxonomía de Anderson. Entonces, la habilidad de destreza puedo tener acá el recordar, el comprender, el aplicar, puedo tener la síntesis, etcétera, los distintos puntos. Puedo tener en estricto rigor 6 distintos elementos que están acá y luego tengo un apartado donde puedo ver la cantidad de preguntas que tengo. Como este es el más interesante, me interesa mostrarles un ejemplo de cómo poder hacerlo. Vamos entonces con este ejemplo. En este ejemplo, yo lo primero que hago es anotar cuáles son los objetivos que voy a trabajar. En este caso, voy a trabajar con 4. El primero, identificar las características y cualidades del sonido, las cuales las trabajé en 2 clases. Luego, relacionar las características del sonido con distintos tipos de emisiones. Este tipo de relaciones la trabajamos en 3 clases. Explicar diversas aplicaciones tecnológicas del sonido, como pueden ser los ecógrafos, por ejemplo, y eso lo trabajamos en 2 clases. Y finalmente, explicar las consecuencias de los fenómenos acústicos, como puede ser la contaminación acústica o los medios de comunicación, solamente se trató en una clase. Es decir, que estos 4 objetivos que quiero evaluar en mi prueba, los trabajamos en 8 clases. ¿Por qué tenemos que tener esta claridad? Para que al momento de definir cuáles van a ser mis reactivos, me quede una buena distribución al momento de generarla con todo lo que quiero evaluar. Luego de que tengo estas 8 clases, ¿qué es lo que hago? Trato, y estas 8 clases van a corresponder al 100%. Debo ver cuánto es el porcentaje de tiempo que destinamos en clase para poder abordar cada uno de estos objetivos. Las primeras 2 clases, 2 de 8, me va a corresponder un 25%. Lo que tengo que hacer es una regla de 3 simple para poder calcular porcentaje. Luego calculo a qué porcentaje van a corresponder estas 3 clases. 3 dividido 8 por 100, 37,5. Luego veo estas 2 clases a cuánto porcentaje corresponden y un a cuánto porcentaje corresponde. La suma de esto me tiene que dar el 100% del tiempo destinado, si lo puedo comprobar. Ya teniendo claro cuál es el tiempo que yo distribuí o que yo destiné para poder abordar las distintas temáticas, debo decidir cuánto van a ser las preguntas en total. En este caso, y lamentablemente no sé porque mi cámara lo está atacando, definí que fueran 16 preguntas. ¿Ya? Esas 16 preguntas las defino en base al tiempo que tengo disponible, el largo de la prueba que quiero dar, la forma de trabajo. Uno conoce a sus estudiantes, sabe cómo poder funcionar. Entonces, en este caso, de ejemplo, coloqué 16 preguntas para que los números salieran bastante bonitos. Entonces, luego que tengo el número total de preguntas, veo a cuánto corresponde la proporción relativa de cada uno de los objetivos según el tiempo que destiné. Es decir, calculo el 25% de 16 me corresponde a 4. Entonces hago 4 preguntas las que están destinadas al primer objetivo. Luego hago lo mismo, el 37,5% de 16 corresponde a 6. Entonces, de esta manera, yo sé que me van a corresponder 6 preguntas en relación al segundo objetivo, 4 preguntas en relación al tercer objetivo, y luego calculo el 12,5% de 16 y me corresponde a 2 preguntas. Y esas 2 preguntas van a estar en base al último objetivo.
Ahora que tengo claridad de cómo va a tener una buena distribución mi prueba, lo que debo hacer es detectar a qué habilidad corresponde cada uno de los objetivos que yo quiero evaluar. En este caso estoy adscrito a la taxonomía de Anderson, entonces debo ver en Anderson a qué habilidad va a corresponder cada uno de los objetivos. El primer objetivo, identificar las características y cualidades del sonido. Estoy en un identificar, la habilidad más básica, la del recordar. Entonces, mi primer objetivo está en la habilidad de recordar. Y en este caso, debo decidir 4 preguntas, 4 reactivos. ¿Cómo voy a decidir yo qué reactivo utilizar? En este caso viene con mi expertise, con la forma de trabajar con mi estudiante, lo que yo quiero conseguir con esto, pero yo puedo decir, por ejemplo, hacer 2 preguntas de respuesta alterna, es decir, verdadero o falso, por ejemplo, y 2 preguntas de selección múltiple con respuesta única. Para el segundo objetivo, que tiene que ver con relacionar las características del sonido con distintos tipos de emisiones, esta relación, según la taxonomía de Anderson, estamos en el nivel del comprender. Entonces, mis 6 preguntas tienen que estar relacionadas con el comprender. Acá puedo perfectamente decir que voy a hacer 6 preguntas de selección múltiple, de las cuales 4 de ellas van a ser de respuesta única y 2 de ellas van a ser de cuál es la opción más correcta. ¿Ya? Estos tipos de preguntas cerradas los vamos a ver en el video, en la parte número 2 del video de las pruebas escritas, para que veamos a qué corresponde cada una de ellas y en qué caso tiene duda. El tercero tiene relación con explicar algo. El explicar vamos ligado a una aplicación. Como son 4 preguntas que tengo que realizar acá, puedo decir 2 preguntas de ella quiero que sean preguntas abiertas y 2 preguntas que sean de selección múltiple. Y finalmente, explicar las consecuencias del fenómeno acústico. Van a ser 2 preguntas acá y estas 2 preguntas puedo definir que vayan en preguntas abiertas en el lado de la aplicación porque seguimos con la aplicación. De esta manera ya voy a tener distribuidas según mis habilidades cada una de ellas. Y ahora que tenemos claro todos los puntos, completamos la parte de acá abajo, que no lo quise hacer antes para que no confundir de dónde vienen los temas o dónde vienen tanto número. Entonces, en recordar tenemos 4 preguntas, entonces abajo colocamos que tenemos 4 preguntas de acá. En comprender tenemos las 6 preguntas de opción múltiple, entonces en la columna de abajo colocamos 6. Y luego en el aplicar tenemos 4 preguntas que corresponden al tercer objetivo y 2 preguntas que corresponden al cuarto objetivo, tendría 6. Y ahí me daría el total de mis 16 preguntas que tiene la prueba. Esto es sumamente útil para poder ver cómo me queda la proporción de mi prueba también y qué es lo que estoy midiendo, donde yo estoy colocando mi mayor énfasis como profesor también, a qué le estoy dedicando más tiempo. ¿Ya? Es por eso que es sumamente útil pensar la evaluación como parte de la planificación de mi proceso de enseñanza-aprendizaje. No verlo como un punto término. ¿Ya? No pensar en crear la evaluación, el instrumento de evaluación o la prueba escrita, no crearla ya faltando 2 semanas para terminar el proceso, sino hacerlo de inmediato al momento de planificación. Si esto yo lo hago al momento de planificar mi clase, ya voy a tener destinado cuántas clases debo destinar para cada una de ellas, voy a tener una noción súper clara. ¿Qué es lo que quiero desarrollar con mis estudiantes? ¿A qué le estoy dando más énfasis? Le estoy dando un énfasis menor a lo que es recordar, a la habilidad más baja de esta, y luego le estoy dando un poco más de tiempo a los niveles que son progresivamente más interesantes. Y también me doy cuenta que no tengo nada en síntesis, por ejemplo, no tengo nada en crear, entonces ahí también puedo hacer un mea culpa de que estoy quedándome con la habilidad más baja. Entonces una recomendación o algo que es súper útil para poder trabajar, utilizar la tabla de especificaciones en el momento de hacer nuestras planificaciones de clase. Y bueno, esto sería respecto a esta primera etapa. Me quedan 2 videos más relacionados con lo que es prueba escrita, uno con preguntas cerradas, uno con preguntas abiertas. Si tienes comentarios que hacer, me he equivocado en algo, quieres corregirme, quieres aportar, todos los comentarios son bienvenidos. Te solicito que lo hagas en la bandeja de YouTube. Si te gustó el video, puedes darle like, puedes suscribirte, me motiva bastante para poder seguir haciendo esto, ya que todo el material que creo es material gratuito para tratar de crear comunidad entre nosotros. Y hablando de comunidad, si te interesa ser parte de esto, te invito a que te unas a las redes sociales. Las tengo acá arriba. Puedes unirte a Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. En todas me encuentras como Tu Guía Docente. Y todo el material que estoy creando, aparte de estar alojado en YouTube, también está en la página www.tuguiadocente.cl. Ahí puedes encontrar los distintos videos dados por fecha. Eso es, cuídense, que tengan un muy buen fin de semana, que estén muy bien. Adiós.